La multitud hervía en la plancha del zócalo. El calor del mediodía caía como plomo sobre los hombros de los que agitaban pancartas y levantaban la voz. Entre ese mar de gente, un anciano de rostro curtido y pasos cansados trataba de abrirse espacio. Su bastón golpeaba el suelo con un sonido seco, rítmico, casi como un tambor que marcaba su lenta caminata. Ese anciano era don Ernesto. Tenía 70 y tantos años y la piel marcada por el sol de tantas décadas, vendiendo dulces en las esquinas de Iztapalapa. Sus manos, endurecidas por el trabajo, guardaban la memoria de incontables amaneceres, nos conocidos apenas por el murmullo de la ciudad que despertaba. Desde que se jubiló, la vida se le había vuelto una rutina silenciosa, acompañada solamente por el eco de los pasos en su pequeño cuarto alquilado y por la nostalgia de un recuerdo que nunca le abandonaba. El rostro de su hijo, Javier, que desapareció cuando apenas tenía 5 años. Don Ernesto lo buscó durante años. Caminó calles, preguntó en estaciones de policía, recorrió iglesias y hospitales. Nunca hubo rastro. Con el tiempo, la esperanza se fue apagando, pero el vacío permaneció como una herida que nunca cicatrizó. Cada vez que escuchaba risas de niños corriendo en la plaza, su corazón se estremecía con un dolor que parecía renovarse. Habían pasado más de 4 décadas, y aún así, al cerrar los ojos, podía escuchar la vocecita de Javier llamándole papá. Ese recuerdo lo acompañaba también aquella mañana sofocante en el Zócalo. Había salido de casa sin rumbo fijo, como tantas veces, buscando entre el bullicio de la ciudad alguna distracción contra la soledad. Se detuvo a mirar el grupo de manifestantes que gritaba por justicia. Levantaban carteles, coreaban consignas. Ernesto, cansado, se apoyó en su bastón y observó con calma, casi con ternura. En ese momento, el sol le dio de lleno en el rostro y un mareo lo sacudió. El sudor corría por su frente. Sintió cómo las fuerzas lo abandonaban. De pronto, todo giró a su alrededor. La plancha del zócalo se desdibujó y el bastón se le resbaló de la mano. Alcanzó a ver cómo un muchacho trataba de sostenerlo, pero lo último que escuchó fue el golpe de su propio cuerpo contra el suelo. Y después, la oscuridad. Unos instantes más tarde, aunque a él le parecieron horas, despertó. Estaba recostado en la sombra, con alguien sosteniendo su cabeza con firmeza, pero también con delicadeza. Un rostro masculino se inclinaba sobre él, un hombre de traje impecable, corbata sobria y un reloj brillante en la muñeca. Sus ojos transmitían autoridad, pero también preocupación. «Señor, ¿está bien?», preguntó la voz grave y serena de aquel desconocido. Ernesto trató de incorporarse, aturdido. Sí, creo que me mareé un poco, joven. El sol ya no es para uno a esta edad», murmuró con una sonrisa tímida, intentando restar importancia. El hombre le ofreció una botella de agua, ayudándole a beber con paciencia. Luego le preguntó, «¿Cuál es su nombre?». Don Ernesto lo dijo casi sin pensar, como tantas veces lo había dicho en su vida. «Me llamo Ernesto Morales». En ese instante, los ojos del hombre se abrieron como si hubieran visto un fantasma. Su respiración se entrecortó y una tensión invisible recorrió su cuerpo. Retrocedió apenas un paso, pero la mirada quedó fija en el anciano. «¿Ernesto Morales?», repitió con voz trémula. Don Ernesto asintió, confundido por aquella reacción. El hombre guardó silencio unos segundos. Luego, como si una avalancha de recuerdos le golpeara de pronto, murmuró casi para sí, «No puede ser». En esos ojos brillantes, don Ernesto vio un destello que lo descolocó, una mezcla de rabia contenida, nostalgia y algo parecido al miedo. El anciano, sin entender, preguntó, «¿Lo conozco, joven?». Hubo un silencio denso, casi insoportable. Finalmente, el hombre pronunció las palabras que hicieron temblar el mundo de Ernesto. «Soy Javier». El corazón del anciano dio un vuelco. Por un segundo, pensó que había escuchado mal. Su respiración se cortó y sintió que el aire le faltaba. «Javier», repitió en un susurro, con lágrimas formándose en sus ojos. El hombre asintió, aún con el rostro endurecido. «Sí, soy yo, el niño que usted dejó atrás». Las palabras fueron como un cuchillo en el pecho de Ernesto. La emoción del reencuentro se mezcló con un golpe de dolor inesperado.
Todo lo que había soñado durante años, ese instante en el que volvería a ver a su hijo, estaba allí, pero torcido, lleno de reproches. Los ojos del anciano se humedecieron. Extendió la mano temblorosa, queriendo tocarle el rostro. «Hijo», dijo con la voz quebrada, «mi Javier, tanto tiempo. Yo pensé que había muerto». Pero Javier no se movió. Permaneció firme, casi frío. El reloj en su muñeca brillaba con cada rayo de sol, como recordándole al padre el abismo de distancia entre ambos mundos. «Yo no morí, padre», dijo con un énfasis amargo en la última palabra. «Yo sobreviví, y no fue gracias a usted». El silencio que siguió pesaba más que el calor del mediodía. Don Ernesto tragó saliva, sin saber cómo responder. Durante años había imaginado aquel reencuentro lleno de abrazos y perdón, pero la realidad le mostraba un hijo endurecido por la vida, por las heridas del pasado. «Javier, hijo mío, yo nunca te abandoné. Te perdí en aquella procesión, te busqué como loco». Sus palabras salían atropelladas, como si con ellas pudiera borrar décadas de distancia. Javier lo escuchaba, pero su mirada se mantuvo dura, incrédula. «Yo crecí en un orfanato, pensando que usted me había dejado», respondió con voz grave. «Y mientras usted vendía dulces, yo aprendí a defenderme solo, a no esperar nada de nadie». Las lágrimas finalmente rodaron por el rostro arrugado de Ernesto. «Perdóname, hijo. Dios sabe cuánto sufrí». Por un instante, la multitud y el ruido alrededor desaparecieron. Solo quedaban ellos dos, atrapados en una encrucijada de pasado y presente. El bastón de Ernesto y el reloj de Javier parecían símbolos de dos vidas que habían tomado rumbos opuestos. El anciano intentó sonreír entre lágrimas. «Mírame, Javier, soy un viejo cansado, pero sigo siendo tu padre». El hombre respiró hondo, luchando con una avalancha de emociones. No respondió. En su silencio había más palabras que en cualquier discurso. Resentimiento, orgullo, miedo a ceder. Y en ese silencio, don Ernesto entendió que el reencuentro que tanto había esperado no era un final feliz, sino apenas el inicio de una batalla emocional que recién comenzaba. Su corazón, aunque herido, se aferró a una chispa de esperanza, porque, aunque la distancia parecía insalvable, la sangre y la memoria aún los unían. Y en medio del bullicio del zócalo, bajo el sol abrasador, padre e hijo quedaron frente a frente, con los ojos llenos de recuerdos y cicatrices, como dos náufragos que se reconocen en la orilla después de un mar interminable. El eco de aquel reencuentro inesperado aún vibraba en el pecho de don Ernesto cuando Javier, con un ademán brusco, le ayudó a levantarse del suelo. La multitud seguía gritando consignas en la plancha del zócalo, pero para ellos el ruido parecía distante, como si el tiempo se hubiera detenido en un punto invisible entre padre e hijo. «Necesitamos hablar en otro lugar», dijo Javier con voz firme, casi autoritaria. Don Ernesto asintió, todavía conmovido y tembloroso. Apenas podía creer que ese hombre elegante, de porte seguro y modales refinados, era el mismo niño que una vez corrió entre sus brazos en la procesión de Iztapalapa. El contraste lo golpeaba. Traje impecable frente a su camisa gastada, un reloj de oro frente a su bastón de madera astillada. Eran dos mundos distintos que de pronto habían chocado. Subieron a un coche negro que esperaba a unos metros. Don Ernesto se hundió en el asiento trasero, sorprendido por el aire fresco que emanaba del interior. Todo era lujoso, los asientos de cuero, el tablero brillante, el silencio amortiguado. Para un hombre acostumbrado al ruido de los microbuses y al vaivén del metro, aquel espacio parecía otro planeta. Javier lo miraba de reojo, con el ceño fruncido. Sus manos descansaban sobre el volante, tensas, como si contuvieran una tormenta. «Dígame la verdad», rompió el silencio. «¿De verdad me buscó? ¿De verdad no me abandonó?» El corazón de Ernesto se encogió. «Hijo, lo juro por la Virgen de Guadalupe, por tu madre que en paz descanse. Aquella tarde de la procesión fue un infierno. Te solté un momento entre la multitud, alguien gritó, la gente se empujó, y de pronto ya no estabas. Corrí como loco. Pregunté a todos. Hasta los policías me sacaron de la iglesia por escándalo. Pasé noches sin dormir, días enteros caminando sin rumbo.
con tu foto en la mano». Su voz se quebró. Las lágrimas rodaron sin permiso. «Yo nunca dejé de buscarte, Javier. Nunca». El silencio se instaló de nuevo, pesado. Javier respiraba hondo, como si quisiera creer pero no pudiera. «Mientras usted buscaba, yo lloraba en un orfanato», respondió con frialdad. «Y cuando tuve edad para comprender, lo único que escuché fue que mi padre me había dejado». Las palabras cayeron como piedras en el pecho de Ernesto. Quiso extender la mano para tocarlo, pero Javier se apartó apenas. El reloj volvió a brillar con el movimiento, recordándole la distancia que el tiempo había acabado entre ambos. El coche se detuvo frente a un edificio moderno en Paseo de la Reforma. Al bajar, Ernesto miró con asombro las torres de cristal que parecían acariciar el cielo. Javier lo condujo hasta un despacho en el último piso. El lugar exudaba poder. Ventanales inmensos con vista a la ciudad, muebles de madera fina, un olor tenue a café recién hecho. Don Ernesto se quedó de pie, inseguro, con su bastón apoyado en la pierna. Sentía que aquel mundo no le pertenecía, que estaba fuera de lugar. Pero al mismo tiempo, el orgullo paternal le hacía brillar los ojos. Su hijo, el niño perdido, se había convertido en alguien importante, alguien respetado. «Este es mi despacho», dijo Javier, con un gesto que abarcaba todo el lugar. El anciano tragó saliva. «Qué hermoso. Nunca imaginé algo así para usted, hijo». La palabra hijo flotó en el aire, cargada de ternura y dolor. Javier frunció el ceño, como si dudara si aceptarla o rechazarla. Se sentaron frente a frente. Javier apoyó los codos sobre el escritorio. «Dígame, don Ernesto, ¿qué espera ahora? ¿Que lo abrace? ¿Que olvidemos todo?» El anciano bajó la mirada. «No espero nada, Javier. Solo verlo, escucharlo, saber que está vivo. Con eso ya mi corazón se siente menos vacío». Un silencio largo, casi insoportable, se apoderó del despacho. Solo se escuchaba el zumbido lejano de la ciudad y el tic-tac de un reloj en la pared que parecía marcar no solo el tiempo presente, sino también las décadas robadas. De pronto Javier se levantó, caminó hasta la ventana y habló sin mirarlo. «No sabe lo que pasé. El hambre, las burlas, la soledad. Aprendí a endurecerme, a negociar con hombres que no tenían compasión, a moverme en un mundo donde, si no pisas fuerte, te pisan». Se giró con la mirada encendida. «Todo lo que tengo lo logré sin usted». Don Ernesto lo miró con tristeza, pero también con orgullo. «Entonces, usted es más fuerte de lo que imaginé. Su madre estaría orgullosa». Ese nombre, su madre, provocó un estremecimiento en Javier. Por un instante, la dureza de su rostro se resquebrajó. Recordó vagamente un olor, el del guiso sencillo que ella preparaba, el sonido de un canto suave para dormir. Imágenes fugaces, apenas retazos, pero lo suficientemente fuertes para sacudirle el alma. Se pasó una mano por el rostro, tratando de recomponerse. «No me hable de ella», dijo en voz baja, aunque ya sin la misma dureza. Don Ernesto guardó silencio. Sabía que las heridas del hijo eran profundas y que no se cerrarían con palabras apresuradas. Un sonido inesperado interrumpió la tensión, el murmullo de un organillero que pasaba en la calle. La melodía antigua subía desde abajo, atravesando los ventanales. Don Ernesto cerró los ojos al escucharla. Ese mismo organillo había sonado aquella tarde en que perdió a su hijo. Para él, era como un eco del pasado, un ancla sensorial que le recordaba tanto la tragedia como el amor que nunca murió. Abrió los ojos y vio a Javier de pie, rígido, mirando hacia la calle. El hijo también había reconocido esa melodía, aunque no entendía por qué le erizaba la piel. Don Ernesto con voz suave murmuró: «Esa música sonó el día que te perdí». Javier no respondió. Su rostro se endureció otra vez, pero su mano temblaba ligeramente sobre el vidrio de la ventana. El anciano lo miró con ternura. «Quizá Dios quiso que hoy volviéramos a escucharlo juntos». Ese comentario quedó suspendido, como una semilla sembrada en tierra dura. Javier no lo rechazó, pero tampoco lo aceptó. Solo se quedó mirando hacia el horizonte, con la ciudad extendiéndose a sus pies, mientras dentro de él una lucha silenciosa comenzaba a crecer. La última imagen de la conversación en el despacho quedó flotando en la memoria de ambos. El eco del organillo que ascendía desde la calle,
trayendo consigo no solo notas musicales, sino recuerdos que Javier había enterrado durante años. Don Ernesto salió de aquel edificio con el corazón enredado entre esperanza y dolor, mientras su hijo permanecía en la ventana, mirando la ciudad con un gesto indescifrable. Esa noche, Ernesto regresó a su cuarto en Iztapalapa. El lugar era sencillo: una cama de hierro, un crucifijo en la pared, un pequeño altar con la imagen de la Virgen de Guadalupe, y en un rincón, una caja de madera donde guardaba fotografías amarillentas, estampitas y un par de juguetes viejos que pertenecieron a Javier. Al abrir la caja, el olor a papel antiguo y madera húmeda lo envolvió, recordándole que allí vivía toda su memoria. Sacó un carrito de hojalata despintado por el tiempo. Lo sostuvo entre sus manos temblorosas y lo acercó al rostro, como si pudiera inhalar la risa de su hijo pequeño. Era su ancla sensorial, su tesoro más íntimo. «Dios mío», susurró, «¿será posible que todavía haya un camino para nosotros?». Al día siguiente, recibió una llamada inesperada. Era Javier. Su voz sonaba contenida, sin rastro de ternura, pero también sin la dureza de antes. «Necesito que venga a un lugar conmigo», dijo brevemente. «Pase por la dirección que le enviaré». Don Ernesto llegó puntual. Lo recogió un chofer y lo llevó hasta una casa elegante en Lomas de Chapultepec. Allí el contraste volvió a golpearlo. La fachada moderna, los jardines cuidados, el olor a flores recién regadas. Cuando Javier salió a recibirlo no estaba solo. A su lado apareció una mujer de cabello negro, recogido en un moño perfecto, y un vestido discreto pero caro. «Ella es Teresa, mi esposa», dijo Javier. La mujer, de modales educados, extendió la mano con cordialidad. «Mucho gusto, don Ernesto. Mi esposo me habló de usted». El anciano se inclinó, sorprendido de que ella le dirigiera un trato tan amable. Durante años había soñado con el hijo perdido, pero nunca imaginó que llegaría a conocer a la familia que él mismo formó. Dentro de la casa todo resplandecía: pisos de mármol, muebles de diseño, cuadros modernos. Don Ernesto caminaba despacio, con respeto, como quien entra a un templo ajeno. Mientras tanto, Javier lo observaba, intentando leer en su rostro cualquier gesto de envidia o rencor. Se sentaron en una sala amplia. Teresa trajo café y pan dulce, colocándolos con cuidado en una mesa baja. El aroma del café recién molido llenó el ambiente, despertando en Ernesto una nostalgia inmediata. Aquella misma fragancia le recordaba las mañanas humildes con su esposa, preparando café de olla en una cacerola negra. «Quería que lo conociera», dijo Teresa, rompiendo el silencio. «Javier nunca habla mucho de su pasado. Cuando me dijo lo que ocurrió, comprendí por qué lleva tanto tiempo guardando ese dolor». Don Ernesto bajó la mirada. «Si pudiera volver el tiempo atrás», dijo con voz queda. Teresa le sonrió con ternura, pero Javier la interrumpió con un gesto brusco. «No estamos aquí para hablar de lo que no se puede cambiar», dijo. La tensión llenó la sala. Ernesto comprendió que su hijo luchaba por no mostrar debilidad frente a su esposa, por mantener esa coraza de empresario exitoso que se había forjado con tanto esfuerzo. Pero en medio de esa incomodidad surgió un giro inesperado. Una voz infantil interrumpió desde el pasillo. «Papá». De pronto apareció un niño de unos 9 años, con uniforme escolar aún arrugado. Tenía los ojos grandes y oscuros, tan parecidos a los de Ernesto cuando era joven, que el anciano sintió un estremecimiento inmediato. «Él es Andrés, nuestro hijo», dijo Teresa con orgullo. El niño miró curioso al anciano. «¿Y él quién es?». Hubo un silencio pesado. Javier apretó los labios, como si la pregunta le doliera. Don Ernesto, conmovido, se inclinó hacia el niño y sonrió con ternura. «Soy alguien que quiere mucho a tu papá», respondió con voz suave. Andrés corrió a abrazar a su padre, pero no dejó de mirar al anciano con una mezcla de inocencia y simpatía. Esa mirada fue como un rayo de luz para don Ernesto. En ese instante, entendió que no solo había recuperado a un hijo, sino que la vida le estaba regalando un nieto. La tensión en la sala cambió de tono. Teresa observó la escena con una sonrisa cálida. Javier, en cambio, parecía incómodo, como si no supiera cómo manejar aquella mezcla de mundos. El niño, sin darse cuenta del peso del momento, insistió.
«Papá, ¿puede quedarse a cenar con nosotros?» Don Ernesto sintió que las lágrimas amenazaban con brotar. Miró a Javier, esperando su respuesta. El empresario respiró hondo. Finalmente, asintió con un gesto seco. «Está bien». Esa fue la primera grieta en el muro que los separaba. La cena transcurrió entre silencios y pequeñas conversaciones. Andrés hablaba con entusiasmo de la escuela, de sus amigos, de un dibujo que había hecho en clase. Cada palabra del niño era como música para Ernesto, quien lo escuchaba con la misma devoción con que se escucha una melodía sagrada. Pero cuando la noche llegó a su fin y el anciano se despidió, Javier lo acompañó hasta la puerta con expresión seria. «No se ilusione demasiado», le advirtió en voz baja. «Andrés no necesita confusiones». Don Ernesto lo miró a los ojos. «No quiero confundir a nadie, Javier. Solo quiero estar cerca, aunque sea un poquito». El hijo no respondió. Cerró la puerta lentamente, dejando al anciano bajo el aire fresco de la noche. Mientras caminaba por la acera, don Ernesto sacó del bolsillo el carrito de hojalata que siempre llevaba consigo. Lo sostuvo fuerte en la mano y, con los ojos brillosos, murmuró: «Quizá este juguete encuentre un nuevo dueño». Y en ese momento supo que, aunque el camino sería difícil, una nueva batalla estaba comenzando. La de conquistar el corazón de su hijo a través de la inocencia de su nieto. La imagen de Andrés corriendo hacia su padre y preguntando con inocencia quién era ese anciano, no dejó de rondar la mente de don Ernesto durante varios días. Aquellos ojos grandes, espejo de una herencia olvidada, lo acompañaron en cada paso, como si fueran un recordatorio de que la vida, a pesar de sus golpes, todavía podía ofrecerle milagros inesperados. Una tarde, mientras limpiaba su pequeño cuarto en Iztapalapa, el sonido de un organillo volvió a resonar en la calle. Don Ernesto se asomó por la ventana y vio al organillero girando la manivela, con su gorra ladeada y el traje raído. La melodía antigua lo hizo cerrar los ojos. Aquella música era el hilo invisible que lo unía a su hijo, y ahora también a su nieto. Decidió entonces dar un paso que nunca antes se había atrevido a dar. Tomó su mejor camisa, aunque estaba gastada, limpió con esmero su bastón y guardó en el bolsillo el carrito de hojalata. Caminó con decisión hasta la dirección de Javier. El corazón le latía fuerte, no por temor, sino por la esperanza de ser recibido de nuevo. Cuando Teresa abrió la puerta, lo saludó con una calidez inesperada. «Don Ernesto, qué sorpresa. Pase, por favor». Dentro de la casa el aroma de pan recién horneado impregnaba el aire. Teresa explicó que había decidido aprender algunas recetas tradicionales para sorprender a Andrés. El anciano sonrió con ternura, recordando cómo su esposa también llenaba la casa con ese mismo olor. «Ese aroma me recuerda a mi María», murmuró con los ojos humedecidos. Teresa le ofreció un pedazo de pan y lo invitó a sentarse en la cocina. Era un gesto pequeño, pero para Ernesto significaba un puente. Mientras conversaban, apareció Andrés corriendo con un dibujo en la mano. «Mire lo que hice en la escuela», dijo entusiasmado mostrando un papel lleno de colores. Era un dibujo de una familia, un hombre, una mujer, un niño y, curiosamente, un anciano con bastón. «¿Ese soy yo?», preguntó don Ernesto con voz temblorosa. «Sí», respondió Andrés con una sonrisa inocente, «porque quiero que también sea parte». El corazón de Ernesto se iluminó. Sintió un calor profundo en el pecho, una microvictoria que le devolvía la esperanza. Acarició el cabello del niño y con disimulo dejó el carrito de hojalata sobre la mesa. «Esto era mío cuando era joven y luego de su papá», dijo suavemente. «Ahora es tuyo». Los ojos de Andrés brillaron como si hubiera recibido el tesoro más valioso. Lo sostuvo con ambas manos y corrió a mostrarlo a su madre. Teresa observó la escena con emoción, mientras Ernesto se quedaba en silencio, respirando aquel momento como quien respira vida nueva. Sin embargo, la calma se quebró cuando Javier llegó esa noche. Al ver el carrito en manos de su hijo, frunció el ceño. «¿De dónde sacaste eso?», preguntó, con un tono más duro de lo que pretendía. «Me lo dio el abuelito», respondió Andrés con naturalidad. El silencio se hizo pesado. Javier miró a su padre, y en esa mirada había una mezcla de reproche y desconfianza. «Le dije que no confundiera a mi hijo», dijo entre dientes. Don Ernesto respiró hondo. «No quiero confundirlo, Javier.
Solo quiero darle un pedacito de la historia que también le pertenece. El niño, ajeno a la tensión, jugaba en el suelo con el carrito, empujándolo con risas. El sonido metálico de las ruedas golpeando el piso se convirtió en un eco poderoso, como un latido que unía a 3 generaciones en esa sala. Esa noche, tras la cena, Javier se quedó a solas con su padre en el jardín. El aire olía a jazmín y el murmullo de la ciudad se escuchaba lejano. Javier, con los brazos cruzados, parecía debatirse consigo mismo. «Usted no entiende lo difícil que fue para mí sobrevivir», dijo al fin. «Lo que tengo lo construí con sacrificios que usted ni imagina, y no todo fue limpio». Don Ernesto lo miró con ternura, aunque sentía en sus palabras una confesión velada. «Hijo, no importa lo oscuro del camino, todavía hay chance de volver a la luz». Javier apretó la mandíbula. «No es tan fácil. Hay compromisos, personas a las que les debo favores, cosas de las que no puedo librarme». El anciano guardó silencio. Sabía que esas palabras escondían algo grave, pero en lugar de presionar, optó por algo distinto. Puso una mano temblorosa sobre el hombro de su hijo. «Yo no soy nadie para juzgarlo, Javier. Soy solo un viejo que lo extrañó toda la vida. Pero sé que, en el fondo, usted sigue siendo el niño que corría hacia mí con los brazos abiertos». La voz del anciano se quebró en ese punto. Javier respiró hondo y por primera vez no apartó la mirada. Hubo un instante, apenas un segundo, en que sus ojos se suavizaron. De repente, desde el interior de la casa, se escuchó la risa de Andrés jugando con el carrito de hojalata. Ese sonido cristalino atravesó la noche como un bálsamo. Javier cerró los ojos, abrumado, como si esa risa le recordara algo perdido y al mismo tiempo inalcanzable. «No sé si puedo ser el hijo que usted espera», dijo al fin en voz baja. Don Ernesto sonrió con ternura. «No me dé eso, Javier. Solo deme la oportunidad de ser su padre, aunque sea un poquito». El silencio que siguió fue distinto al de antes. Ya no pesaba, sino que abría una puerta. El anciano supo entonces que el muro no había caído del todo, pero al menos tenía una grieta por donde entraba la luz. Esa noche, al regresar a su cuarto en Iztapalapa, Ernesto volvió a escuchar un organillo en la calle. La melodía era la misma de siempre, pero en su corazón sonaba distinta, como una promesa de que aún había caminos por recorrer, heridas por sanar y vínculos por reconstruir. Y al cerrar los ojos, se permitió soñar con un mañana en el que no solo caminaría junto a su hijo, sino también tomado de la mano de su nieto, bajo la misma música que alguna vez marcó su pérdida y que ahora, quizá, marcaría su redención. La risa de Andrés con el carrito de hojalata quedó resonando en la memoria de don Ernesto durante días. Era un eco que le traía esperanza, pero también una certeza. El vínculo con su nieto se estaba volviendo más fuerte de lo que Javier estaba dispuesto a aceptar. Esa tensión invisible crecía como una tormenta que tarde o temprano estallaría. Una tarde, Javier lo invitó a acompañarlo a una comida de negocios en un restaurante elegante del centro histórico. No fue una invitación cordial, sino más bien una especie de prueba. «Quiero que vea con sus propios ojos lo que me costó construir», le dijo con tono firme. «Pero también quiero que entienda por qué no puedo dar marcha atrás». Don Ernesto aceptó. Llegaron al restaurante. Lámparas colgantes, manteles blancos, copas brillantes. El olor a vino y carne asada se mezclaba con un murmullo sofisticado. Para el anciano, acostumbrado al aroma del café de olla y a las fonditas de barrio, aquello era un mundo extraño. En la mesa ya esperaban 2 hombres de traje oscuro. Tenían rostros duros, ojos que no sonreían. Al verlos, don Ernesto sintió un escalofrío. Había algo en ellos que no pertenecía del todo a un negocio limpio. «Ernesto,
Estos son socios importantes, dijo Javier, presentándolos con cierta rigidez. Durante la comida, las conversaciones se movieron entre inversiones, terrenos y cifras millonarias. Pero poco a poco, las palabras se tiñeron de insinuaciones turbias, desalojos forzados, favores políticos, proyectos que avanzaban gracias a arreglos poco claros. Don Ernesto, en silencio, apretaba el bastón con fuerza. Cada frase era como una puñalada a la imagen que había construido en su mente sobre su hijo. Comprendió que la fortuna de Javier estaba manchada por decisiones difíciles, quizá por injusticias. En un momento, uno de los socios se giró hacia él, medio en burla. ¿Y usted qué opina, don? ¿Le gusta ver cómo su hijo se convirtió en un hombre poderoso? El anciano tragó saliva, miró a Javier, que parecía esperar su respuesta. Con voz firme, aunque temblorosa, dijo: «Me gusta verlo de pie, con fuerza, pero la verdadera riqueza no está en las torres de cristal. Está en poder dormir tranquilo cada noche». El silencio cayó sobre la mesa. Los socios se rieron con sorna, pero Javier permaneció inmóvil, con la mandíbula apretada. Al salir del restaurante caminando hacia el coche, Javier explotó: «Usted no entiende. Este es el mundo en el que vivo. Si no hago lo que ellos dicen, me aplastan». ¿Cree que fue fácil levantarme de la nada? Don Ernesto lo escuchó con lágrimas contenidas. «No quiero juzgarte, hijo. Solo temo que lo que construiste se derrumbe sobre ti y sobre tu familia». Las palabras calaron hondo, aunque Javier no lo admitió. Se quedaron en silencio durante el trayecto, con el sonido del motor como única compañía. Esa noche, al regresar a casa, Javier encontró a Andrés esperándolo con el carrito en la mano. «Papá, ¿juegas conmigo?», preguntó con ojos brillantes. Javier lo miró cansado, con la mente llena de tensiones, pero al ver ese pequeño juguete de hojalata, sintió una punzada en el pecho. Se arrodilló y empujó el carrito junto a su hijo, dejando escapar una sonrisa sincera, la primera en mucho tiempo. Don Ernesto, que había sido invitado a quedarse a cenar, los observaba desde un rincón. Sus ojos se humedecieron. Aquella escena era la recompensa emocional que tanto había esperado. Padre e hijo unidos, aunque fuera por un instante, a través de la inocencia del niño y de un juguete que resistía al tiempo. Pero esa felicidad fue breve. Días después, Javier recibió una llamada que lo alteró profundamente. Sus socios exigían un movimiento arriesgado: desalojar un terreno donde vivían varias familias humildes. Si no lo hacía, perdería contratos millonarios y quizá la posición que tanto le había costado. Don Ernesto se enteró de la noticia por Teresa, que estaba preocupada. «No entiendo en qué está metido», le confesó con voz baja. «Últimamente no duerme, no come bien, solo habla de compromisos y amenazas». El anciano sintió un nudo en la garganta. Sabía que aquel era el momento decisivo, el clímax de la lucha de su hijo, y entendió que su presencia allí no era casualidad. Quizá Dios lo había puesto de nuevo en la vida de Javier para ayudarle a elegir otro camino. Esa noche buscó a su hijo en el despacho. Lo encontró solo, con la mirada fija en unos papeles. El olor a café frío impregnaba el ambiente. «Hijo», dijo suavemente, «no deje que su alma se pierda por un contrato». Javier lo miró con cansancio. «Es fácil decirlo desde afuera, papá. Usted no sabe lo que me costó llegar hasta aquí. No puedo perderlo todo». Don Ernesto avanzó despacio, apoyándose en su bastón. «Yo también lo perdí todo una vez, a usted. Y créame, hijo, ninguna riqueza compensa ese vacío». Hubo un silencio largo, quebrado solo por el tic-tac del reloj en la pared. Javier respiró hondo, como si una batalla se librara dentro de él. En ese instante, se escuchó la risa de Andrés, que llegaba desde la sala, jugando con el carrito. Ese sonido cristalino atravesó la puerta y se metió en el corazón de Javier. Cerró los ojos conmovido. Cuando los abrió, estaban llenos de lágrimas contenidas. «¿Y si ya es demasiado tarde, papá?», preguntó en voz baja. Don Ernesto le tomó la mano con fuerza, como no lo hacía desde que era niño. «Nunca es tarde cuando todavía hay alguien que lo espera con amor».
Esa frase quedó suspendida en el aire, cargada de verdad y ternura. Fue como una grieta profunda en el muro que había mantenido erguido por tantos años. Javier no respondió. Pero esa noche, mientras Andrés se quedaba dormido con el carrito de hojalata bajo la almohada, él mismo se quedó de pie, mirando a su padre con un rostro distinto, ya no de frialdad absoluta, sino de alguien que empezaba a ceder al peso del amor y de la memoria. Y aunque aún no había tomado una decisión, el anciano supo que el momento de la verdad estaba muy cerca, como un relámpago que ilumina el horizonte antes de la tormenta. La tensión de aquellos días había alcanzado su punto más alto. Javier vivía atrapado entre dos mundos, el de los negocios turbios que lo habían hecho rico y el de la familia que, sin buscarlo, le recordaba quién era en realidad. Don Ernesto lo observaba en silencio, con la paciencia de un padre que sabe que no puede forzar el corazón de su hijo, pero que tampoco lo dejaría caer sin luchar. Una mañana, Teresa llamó a Ernesto con voz apremiante. «Don Ernesto, venga, por favor. Javier no ha dormido en toda la noche. Está desesperado». El anciano llegó de inmediato. Encontró a su hijo en el despacho, con los ojos rojos, papeles esparcidos por todas partes y un vaso de whisky medio vacío. El olor fuerte del licor impregnaba el aire, mezclado con el aroma amargo de café frío. «No puedo más, papá», confesó Javier con la voz quebrada. «Si no firmo esos documentos, me destruirán. Pero si los firmo, me llevaré por delante a familias enteras, gente como la nuestra, como usted». Don Ernesto se acercó despacio, apoyándose en su bastón. Lo miró a los ojos con ternura y firmeza. «Hijo, lo que está en juego no es un negocio, es su alma. Usted debe decidir qué herencia quiere dejarle a Andrés, dinero manchado o el ejemplo de un hombre digno». Javier apretó los puños. Lágrimas contenidas comenzaron a rodar por su rostro. «Tengo miedo, papá. Toda mi vida me hice fuerte para no volver a sentirme abandonado. Si lo pierdo todo, ¿qué quedará de mí?». El anciano tomó el carrito de hojalata que estaba sobre el escritorio. Andrés lo había dejado allí la noche anterior y lo puso suavemente frente a su hijo. «Esto quedará. Lo que usted fue, lo que aún es. Andrés no necesita un padre perfecto ni millonario. Necesita un padre que pueda mirarlo a los ojos sin vergüenza». El silencio se volvió denso, pero no pesado. Era un silencio de revelación. Javier, con la mirada fija en aquel juguete sencillo, recordó el calor de las manos de su padre cuando lo alzaba en la procesión, el olor de la comida humilde de su madre, la inocencia de sus primeros años. Recordó también el vacío, la soledad, el resentimiento, y comprendió, con un golpe de claridad, que había vivido toda su vida huyendo de esa herida. De pronto se levantó. Con pasos firmes, rompió los papeles frente a él. Las hojas cayeron al suelo como plumas rotas. «No lo haré», dijo, con voz firme y liberada. «Prefiero perderlo todo antes que perderme a mí mismo, o perder a mi hijo». Don Ernesto lo abrazó con fuerza. Era la primera vez en décadas que sus cuerpos se encontraban en un gesto sincero. Ambos lloraron, no solo por lo perdido, sino por lo que renacía en ese instante. Al día siguiente, Javier convocó a una rueda de prensa. Bajo los reflectores, denunció públicamente los abusos de sus socios y anunció que se retiraba de los proyectos cuestionables. Hubo amenazas, sí, y hubo pérdidas económicas, pero también hubo algo que no tenía precio: la mirada limpia de Andrés cuando corrió a abrazarlo al final de aquel día. Teresa, con lágrimas en los ojos, agradeció a don Ernesto en silencio. El anciano solo juntó las manos y miró al cielo, como quien da gracias por un milagro largamente esperado. Los meses pasaron. Javier, aunque más modesto, comenzó a reconstruir su empresa con bases limpias. No fue fácil. Perdió amistades influyentes, enfrentó críticas, pero ganó respeto verdadero. Y sobre todo, ganó un padre. Cada domingo, en la pequeña casa de Ernesto en Iztapalapa, se reunían para compartir café de olla y pan dulce. Andrés jugaba en el patio con el carrito de hojalata, mientras la música lejana de un organillero llegaba desde la calle. Ese sonido, que antes era un recuerdo doloroso, se convirtió en símbolo de reconciliación. Una tarde,
Mientras el sol se despedía tiñendo de dorado los techos de lámina, Javier se acercó a su padre. «Papá, perdóneme por tantos años de rencor». Ernesto lo abrazó y respondió con voz suave: «Ya está perdonado, hijo, siempre lo estuvo». El anciano, con lágrimas de gratitud, entendió que la vida, aunque cruel en ocasiones, también sabía cerrar círculos con belleza. Aquella herida abierta por décadas había encontrado su bálsamo en la fe, la memoria y el amor. Cuando el organillo volvió a sonar, padre e hijo se miraron y sonrieron. Ya no era un eco de pérdida, sino de esperanza. Y en ese instante, don Ernesto supo que, aunque el tiempo se les había escapado, todavía quedaba vida suficiente para amarse sin reservas. Si esta historia tocó su corazón, cuéntenos su recuerdo en los comentarios. Gracias por acompañarnos. Su like y su suscripción nos ayudan a seguir contando historias con alma.